Muy buenos días, estimada comunidad jurídica. Somos BitLawyer Grupo Académico y les damos la bienvenida a esta sección jurídica llamada En Diálogo con. La mecánica de las entrevistas se centrará ahora sobre temas selectos de las distintas ramas del derecho. En esta oportunidad contamos con la especial presencia del doctor Roger Vidal Ramos y a continuación comenzaré a leer su hoja de vida. El doctor Roger Vidal Ramos es doctor y magíster en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursando estancia de investigación en el postdoctorado de la Universidad Católica de Paraná, Brasil. Es profesor en las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, San Martín de Porres, Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, Universidad de Huánuco, Universidad Privada del Norte y Universidad Continental. Es director del capítulo peruano de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y presidente del Instituto Peruano de Derecho Civil. Asimismo, es árbitro y fundador del estudio Vidal Abogados. Dafne, te doy el paso para que hagas las preguntas respectivas. Muchas gracias, Diego. Bueno, como ya bien se ha definido nuestro objetivo para esta sección de BitLawyer en diálogo con, el día de hoy con este invitado de lujo, el cual se agradece su participación, se va a profundizar más allá sobre el tema de la función contractual, con el fin de tener una visión, una perspectiva legal, económica y social sobre lo que es en sí el derecho contractual. Sin más que decir, empezamos con el doctor Roger. ¿Cuál es la función del derecho contractual? Buenos días. Primero tengo que agradecer a BitLawyer, agradecer también por la presentación de Diego, muy gentil, y a usted, señorita Dafne. A ver, primera pregunta, ¿cuál es la función del derecho contractual? Miren, vamos a ingresar a temas entre prácticos y doctrinarios, porque quienes habla, negocia, redacta contratos y también los ejecuta, y a su vez, en algunos temas, cuando me toca ejercer la función arbitral, los interpretamos. Me parece que una de las funciones más importantes del derecho de contratos es generar seguridad jurídica. Desde el momento de que Juan, Pedro, la empresa X y la empresa Z Gas firman un contrato, al momento que negocian, van a avisorar las posibles contingencias o problemas que se pueden presentar. Y una vez de que el contrato se ejecuta, lo que se espera es que, bajo el principio de seguridad jurídica, bajo el principio de buena fe, se pueda permanecer en la relación contractual, que puede ser dura, complicada, que puede presentar diversos hitos que generen inconsistencias, pero debemos de advertir que una función es la de dar seguridad jurídica, y no solo a la persona que arrienda un inmueble, sino al inversionista americano, chino, japonés, ecuatoriano, brasilero que llegue al país y que pueda invertir o quizás pueda también requerir la prestación de un bien o un servicio de cualquier empresa peruana. En realidad, el principio de seguridad jurídica es una función muy importante en el derecho de contratos. Obviamente, enmarcado esto dentro de este principio fundamental en el derecho de contratos, que es la fuerza obligatoria. La santidad contractual tiene que ser respetada por los contratantes, en un primer término, por los ejecutantes del contrato o por los contratantes. Muchas gracias, doctor. Puedo decir que contratar es una actividad costosa y riesgosa, también por una parte, ¿no? Y ahí va lo que es la segunda pregunta, que si bien el derecho contractual busca reducir lo que son también los costos de transacción, ¿cuáles son las maneras más eficaces para conseguirlo? Miren, va a depender mucho. Obviamente, no me considero especialista en análisis económico del derecho, pero todo profesor de contratos y obligaciones tiene que tener una formación económica, y va a depender mucho del tipo del contrato y de los montos contractuales, para que estos costos de transacción puedan ser cero o vayan aumentando conforme a la complejidad del contrato. Un ejemplo muy sencillo: si Roger firma un contrato de arrendamiento con su compadre, su mejor amigo, un familiar, ese costo de transacción va a ser mínimo porque hay una confianza a quien le entrego mi casa y este me pague una renta. No necesito ir a registros públicos, no necesito contratar a un abogado, y es más, hasta ni siquiera necesito algún tipo de formalidad. La palabra
y el pago de la renta mensual en mi cuenta bancaria genera un contrato. Pero si vamos a contratar con una empresa extranjera que se instala en Perú y que necesito pues tener, ¿no?, mayor tranquilidad, obviamente todo contratante racional va a empezar a tener costos para que genere un contrato que lo proteja, ir a registros públicos, contratar un abogado, analizar los riesgos, ¿no? Entonces, si es un contrato de arrendamiento para vivienda local, comercial, el riesgo es mínimo, pero ¿qué pasaría si solicitan, a manera de ejemplo, claro, a BitLawyer que se consorcie con una empresa china? Obviamente tendré que efectuar un due diligence acompañado de varios compliance que va a incrementar el costo para la decisión final. Y ese costo tiene que ser asumido por quien tiene el interés en vincularse con una empresa, y los costos de transacción van a ser más elevados en contratos de la industria minera, hidrocarburos, en contratación pública. Y un ejemplo muy claro, en contratación pública, al momento que nos toca asumir la defensa de contratistas que son denunciados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, por algo muy sencillo que podría ser manejable: presentación de documentos falsos, constancias laborales, y obviamente este contratista inexperto, por confiar en su consorciado, presta su experiencia y confía en que la información que le está brindando su co-consorciado es real. Pero, ¿qué pasó con el costo de transacción? ¿Por qué no invertiste dinero en verificar si esa constancia de trabajo de los 4 o 5 ingenieros son verídicas? Llamar por teléfono un informe legal de un abogado que le avisó de que si hay documentos falsos, incluso puede ser sancionado de manera definitiva para que pueda contratar con el Estado. En realidad, los costos de transacción pueden ser 0, pueden ser 5, 10, 15, 20, y se pueden ir incrementando porque tienes un costo de transacción que se genera para elegir con quién contratar, y dentro de esa elección está la búsqueda de la información, pero también tienes un costo de transacción que se genera en la ejecución del contrato, que avisoras que algo está marchando mal, que la contraparte no está ejecutando el contrato de manera correcta, y vas a empezar a contratar abogados, ingenieros, para que puedas entender qué puede pasar ante un escenario de un litigio judicial o arbitral. Entonces, el costo de transacción se define por el tipo de contrato: arrendamiento, comodato, donación, compraventa, un contrato de fusión y adquisición, un contrato de joint venture. Va a depender mucho, ¿no?, de la persona natural o jurídica, que corre un riesgo de una inversión muy alta, y la complejidad de los contratos. Un ejemplo muy sencillo: ¿cuántas empresas a nivel internacional, y obviamente también las empresas peruanas, con un ánimo comercial de brindar servicios o vender bienes, se ahorran costos de transacción? No contratan abogados para que negocien contratos, para que los redacten, y no hacen búsqueda de las empresas que les tocan la puerta para que les brinden una línea de crédito, y simplemente por un tema comercial, por correos electrónicos, giras una orden de servicio, una orden de compra, y exportas, no sé, pues 10.000 botas de cuero, 10.000 computadoras, y ese coste de transacción te lo has ahorrado, porque justamente los abogados a veces somos considerados como un coste de transacción elevado, bajo, o simplemente de que no entendemos bajo la óptica empresarial un costo preventivo que es el ideal. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Usted considera en su experiencia que tiene que nuestro actual Código Civil, las legislaciones en general, reducen los costos de transacción? Y si no es así, ¿de qué manera lo incrementa este? Miren, con mucho respeto y mucha admiración a muchos de los profesores que defienden y que aportaron aquí en el Perú con la doctrina del análisis económico del derecho, empezando el profesor Fernando de Traciañiz, el profesor Alfredo Bular y el profesor Freddy Escobar, entre tantos. Consideramos que el Código Civil, y no lo digo yo, lo dice la pandemia,
y lo dicen los fallos judiciales y arbitrales que se van a emitir ese próximo año, y vamos a tener una infinidad de comentarios, ¿no? de los criterios que tienen los jueces y los árbitros. Hemos pasado la crisis económica más complicada en toda la historia republicana del Perú, que todavía siguen los efectos muy severos. Pero el Código Civil, con defectos y con virtudes, es el único instrumento económico que podría permitir corregir asimetrías económicas presentadas en los contratos. Y me refiero a la figura de la lesión, a la figura de la excesiva onerosidad de la prestación. Fuera de las posturas doctrinarias, finalmente quienes van a marcar la pauta van a ser los jueces y los árbitros. Entonces, bajo este enfoque, el Código Civil nos brinda reglas contractuales bastante sencillas, pero que van a seguir vigentes. Buena fe, fuerza obligatoria, equilibrio económico y consentimiento. Bajo estos 4 elementos, incluso si el código no se modifica en los próximos 10 o 20 años, va a depender de la formación, la especialidad de los abogados, los jueces y los árbitros para brindar salida. Considero que una modificación del Código Civil en muchos extremos sí es importante. La comisión que presidió el profesor Gastón Fernández Cruz, en la cual hemos colaborado, ha brindado reglas muy importantes, pero finalmente tampoco, no depende, pues no de la comisión de los juristas, depende de el apoyo legislativo, va a depender mucho del contexto social en que se requiera, pero sin embargo considero que si el Código Civil es bien aplicado bajo estos institutos de la buena fe, la fuerza obligatoria, el equilibrio económico, financiero, contractual y el consentimiento, las partes pueden prevenir. Finalmente, si tus costos de transacción son 0, se reducen o aumentan, esto va a depender de los contratantes y va a depender de los abogados. Muchas gracias, doctor. Para cerrar ya la idea de esto, entonces podemos decir que existen también ventajas y desventajas en lo que son los costos de transacción. Y esto va a depender de los contratos, como usted bien ya lo ha definido, ¿no? De qué tipo de contratos estaríamos hablando. La siguiente pregunta es si es correcto que las prestaciones deben ser equivalentes, teniendo en cuenta que los contratos por naturaleza deben ser proporcionales, pero en la práctica nos damos cuenta que estos contratos son desproporcionales, son desequilibrados, e incluso que las prestaciones son asimétricas. Miren, no confundamos algunas reglas que debe de imponer el acreedor, porque es quien corre el riesgo, siempre y cuando entendiendo que el acreedor paga un primer honorario si fuera un abogado, el ejemplo, y finalmente el cliente sabrá si su abogado cumple con la entrega del informe legal o con la redacción de la demanda. Es como que una entidad financiera presta $200,000 a una empresa y finalmente el banco no tiene certeza de que el deudor pagará esta deuda. Es como que se firme un contrato de arras donde una parte tiene congelado la transferencia de esa propiedad porque en 4 meses pagará el saldo y culminará la compra-venta. Entonces, es bueno entender que el acreedor debe de tener una posición dominante prudente, porque finalmente el acreedor, si bien tiene una necesidad de que se beneficie de una prestación de dar, hacer y no hacer o de cualquier tipo de servicio, de entrega de un bien, tiene que diseñar un marco contractual que lo favorezca. Entonces, muchas veces se critica los contratos con cláusulas generales de contratación, que es utilizado por servicios públicos, pero pongo un ejemplo muy simple. BitLawyer ha ingresado al negocio de la intermediación laboral. Entonces, una empresa minera le solicita que le pueda provisionar 100 operarios de limpieza. Como esta empresa minera tiene su sede o su casa matriz en Canadá, en Estados Unidos,
el contrato que llega a ser peruano es un contrato redactado en el extranjero, donde tienes 100 páginas y tienes otras 300 páginas en anexos. Compliance, temas laborales, prevención del abuso infantil, equidad en la remuneración de caballeros y damas, compliance ambientales, compliance relacionados a propiedad intelectual, qué sé yo. Y ese contrato, por política corporativa, tiene cláusulas que son de garantías, cláusulas que exoneran de cualquier tipo de responsabilidad al cliente, cláusulas de indemnidad, establece muchos supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, y obviamente, pues BitLawyer, con la necesidad de ingresar al mercado de intermediación laboral, lo va a firmar. Si bien el contrato tiene reglas que favorecen al acreedor, pero al final del día lo que le tiene que interesar a BitLawyer es de que se cumplan los derechos laborales por el servicio de intermediación, que se pague la factura en los plazos pertinentes, porque es parte del riesgo que quien considera que está pagando un monto alto y este riesgo lo busca asegurar con reglas contractuales. Entonces, va a depender mucho, ¿no? Tampoco podemos interpretar este contrato como un contrato de arrendamiento por una casa habitación, por un contrato de comodato de un triciclo, a que se entregue en comodato un tractor de última generación. Entonces va a depender mucho de quién es el acreedor. Obviamente, si es una persona natural, no puede tener el concepto de ser una empresa farmacéutica, minera o una empresa de tecnología, ¿no? Y mucho va a depender también de la necesidad que tenga la empresa y el tipo de prestación. Hay prestaciones que son muy complejas, sobre todo en el tema, vuelvo a repetir, siempre bueno nosotros entender la contratación privada peruana conforme a las actividades comerciales e industriales más importantes. ¿Cuáles son? Minería, pesquería, hidrocarburos, construcción, turismo, y eso es muy importante. Por lo tanto, pues hay que tener un contexto muy amplio. No siempre opino que un contrato que pueda establecer reglas que protejan demasiado al acreedor es un contrato abusivo. Va a depender mucho también en la estructura del contrato y obviamente, ¿no? La libertad contractual también implica que el deudor o la persona jurídico natural se aleje del contrato, no lo firme. Finalmente, el mercado es quien permite contratar o de pronto buscar otro postor. Está bien, doctor. Sí, totalmente de acuerdo con su respuesta, con esa breve reseña que nos ha dado. Acerca de ello, ¿qué opina usted sobre el riesgo contractual que surge entre estas partes, ¿no? En los casos fortuitos como lo fue la pandemia. Miren, el riesgo contractual siempre está presente. Está presente, al final voy a hacer unos comentarios de la pandemia, está presente desde que por un tema de zonificación municipal, donde se tenía arrendado un local para un bar o para un restaurante, no sé, pongo un ejemplo, ¿no? Con todo respeto para todos los credos, pero el alcalde no le gusta cierta zona de Lima y considera que esa zona se cierre todos los bares. Y se tenía un contrato firmado por 3 años. Ese riesgo no lo podías advertir. ¿Cómo sabes tú que va a ganar tal partido político o tal alcalde con una tendencia religiosa que haga que se cierren los bares y las discotecas? Ese riesgo no lo puedes advertir. Pero sí hay otros riesgos que podrían ser advertidos. Y pongo acá de un ejemplo, no voy a decirlo con nombre, una empresa que tiene conflictos socioambientales, incluso mineros, con varias comunidades campesinas hace más de 7 años. Entonces yo no invertiría ni un sol en esa región, en esas provincias, porque sé de que te paralizan a la compañía minera por 15 o 20 días
entiendo que esa es una conducta reiterada. Entonces, el riesgo es también un tema muy amplio. Hay riesgos que son medibles, que pueden ser avisorados, ¿no? Recordemos que tanto los abogados como los economistas deben de prever y advertir lo que hacen las centrales de riesgo. Un ejemplo muy sencillo. Cuando se tenía estos primeros indicios de que iba a haber la guerra entre Ucrania y Rusia, obviamente algunos analistas de riesgo habrán recomendado a inversionistas alejarse de invertir en Moscú, en Rusia o en ciertas regiones. Y el riesgo, como les comento, puede ser medible, como también puede ser absolutamente imprevisible. No puedes advertir qué va a suceder. Y en el tema de la pandemia, fíjense ustedes que se están presentando dos tipos de casos, ¿no? Y sobre todo un poco les comento en el sector de la construcción y en el sector de suministro de alimentos. Obviamente que haber avisorado el acercamiento de la pandemia y su impacto económico era imposible, era imposible. Pero sin embargo, desde que se inicia la pandemia y el Estado peruano y muchos de los países, todos los países, ingresan a un supuesto de fuerza mayor por mandato de ley, se permite la inmovilización y por ello se congelan las relaciones contractuales, sucede pues de que un sector económico ha estado funcionando. Minería, pesquería, las empresas que fabrican, distribuyen alimentos, el sector salud. Y obviamente la pandemia no ha perjudicado económicamente a todos. Han habido sectores económicos que todavía han facturado más porque la pandemia les ha generado mayores ingresos. Entonces no digamos que la pandemia golpeó a todos de la misma forma. Entonces, a medida que la pandemia fue escalando, ya sea desde el punto de vista sanitario y económico, se puede advertir que se ha debido prevenir, porque en pandemia se ha seguido contratando empresas en el sector minero y de construcción que han seguido firmando contratos y que algunos de ellos no han pactado una cláusula COVID y algunos que no entienden algo tan elemental. En 20 metros cuadrados, en una carretera, en un hospital, en un colegio, donde podías trabajar con 30 obreros, por protocolos del COVID-19 se redució a 10 u 8 personas. Entonces, esa reducción multiplicado por horas y por días implica una disminución de la obra. Y toda disminución en la obra genera costos porque tú contratas de manera matemática por hora, por días y por avance. Y no solo eso, los sobrecostos que se han visto obligados, va a depender mucho, les pongo solo ejemplos muy generales. No es un sobrecosto donde tenías un médico, tener 5 médicos, mascarillas diariamente, 3 por personal, las pruebas. ¿Quién asume esos costos? Mientras que otros sectores como el de alimentación ha funcionado. Ha funcionado, ha incrementado sus ventas y han facturado montos muy altos. Entonces, es pertinente, ¿no?, analizar que el riesgo es muy amplio. Hay un riesgo que se puede avisorar, hay un riesgo que aún estando en la pandemia o en otra crisis económica, tampoco vas a poder medir su magnitud, sino que al final vas a poder calcular cuáles son los golpes económicos. Recordemos que el año pasado tuvimos un caso que no tiene que ver nada con la pandemia, que es el accidente en el canal de Suez por uno de estos buques inmensos, generó una semana de crisis, por llamarlo así, económica en el sector de transporte naviero y generó pues incumplimiento de muchos contratos. Digan ustedes, ¿quién va a poder advertir este riesgo? Y finalmente se han generado muchos litigios.
Gracias, doctor. Para cerrar con esta breve entrevista, la última pregunta sería, ¿qué sucedería para aquellos contratos que son lesivos para una de las partes, teniendo en cuenta que el contrato debe buscar satisfacer ambas partes contractuales? Miren, yo creo que la primera pregunta es en honor a nosotros. Contrata a tu abogado. El gran problema de sentirse disminuido en el marco contractual, de sentirse perjudicado y finalmente que no logre obtener un resultado económico beneficioso, porque no olvidemos que el contrato es una operación económica, onerosa, es porque no hay una cultura de contratar un abogado. No sé, se me ocurre que la hora promedio mínima de cualquier abogado, y lo digo con un tema ya de viendo un poco el sueldo mínimo vital y un poco en mi experiencia, de 100 soles, una hora. Voy a firmar la compra-venta de mi primera casa. ¿Qué te cuesta 400 soles invertirlo en un abogado que lea la partida registral, que advierte que hay 2 embargos, que le diga, mira, la Corte Suprema ahora está pidiendo que te acerques al predio, toques la puerta y veas a tus vecinos? Lo que pasa, pues, que el peruano, y lo digo en general para todos, ¿no? Y también empresas, es muy informal, ¿no? Llega el acuerdo, firma, es muy confiado, y la cultura de gastar en prevenir, ni siquiera en salud las personas gastan de manera preventiva, menos lo van a hacer para gastar o tener costos legales donde abogados lean sus contratos, le puedan negociar y le puedan advertir. Y es importante eso, tener la cultura de que los abogados puedan advertir las contingencias en los contratos, redacten, negocien, y finalmente eso va a depender mucho. Lo que no pasa con el sector empresarial de inversionistas chinos o coreanos, siempre están acompañados de su abogado y de sus traductores. Claro, o sea, obviamente estamos hablando de otro tipo de negocios, pero si apostamos por una cultura, no firmes nada sin que tu abogado te lo recomienda o que te haya advertido, yo creo que vamos a reducir las contingencias, no, los procesos judiciales y arbitrales, y obviamente, ¿no? Este rol preventivo es el que debe de primar, porque finalmente el contrato firmado adviertes, bueno, bajo la autoridad del acto jurídico hay un fraude, simulación, hay vicios, o quizás opto por la resolución del contrato, o en tiempos de pandemia, la figura de la lesión, la excesiva tenerosidad, fuera de temas doctrinarios, se están presentando. Pero la solución que vas a obtener o, o el pronunciamiento judicial y arbitral demorará 2, 3, 4 y 5 años, pero ese costo de transacción en invertir en abogado, en gastos como pago de tasas judiciales, honorarios arbitrales, complican porque te generan costos de transacciones, costo de oportunidad, y finalmente, al final del día, el costo es muy elevado por no haber contratado un abogado que te prevenga y simplemente en su momento no hayas elegido contratar con Pedro, sino con María, o simplemente evitarte problemas y no formar parte de un consorcio que va a culminar con que ejecuten tu casa en un remate por ser garante o por ser aval. Muchas veces criticamos a los juicios, que son onerosos, largos, pero no criticamos cuando no invertimos en asesoría legal preventiva. Ese sería el mensaje final. Como les comenté, no firmen un contrato si no están acompañados de un abogado o una abogada. Ok, doctor, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de BitLawyer Grupo Académico, le agradecemos por su grato tiempo
y su alto espíritu de colaboración. Y esperamos contar con usted en futuros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos y amigas de BibLawyer. Muchas Hasta gracias, otra doctor. oportunidad. Gracias. Bien, chicos, muchas gracias.